Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar en esta hora nuestra enseñanza del día de hoy, eh, miércoles. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34, por favor. Dice la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias porque estás en este momento. Gracias porque nos has guardado en el día. Gracias porque tu misericordia permanece, está y no cambia. Sé en este momento, en este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos instruya, y que pueda esta palabra ser rema en nuestros corazones. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Muy bien. Esta enseñanza del día de hoy, si ven por ahí en sus Biblias, tiene un pequeño título que dice: el afán y la ansiedad. Que es un poquito de calor. El afán y la ansiedad. ¿Y qué ocurre con esto? Venimos de un texto anterior, versículo anterior, que lo vimos la semana pasada, que es el Padre, Dios y las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? Veíamos cuál es el fin de las riquezas, por qué no es bueno, y toda esa parte que tiene que ver con las posesiones materiales. Y continuando con eso, entonces el Señor Jesús, recordemos que todo eso es un solo sermón, el Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. De hecho, con este cerramos el capítulo 6. Y el Señor dice, terminando recuerden que en el sermón no había divisiones, las divisiones por capítulos se las pusieron después por práctico, pero todo eso es un sermón. Y ese sermón dice, en esa parte, ¿en qué está su afán? ¿Por qué se afanan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y empieza diciendo, no os afanéis. Y de no os afanéis, partamos del principio. ¿Qué es un afán? Y esas son unas preocupaciones mundanas. Y hablar de mundanas es del mundo, de lo que impera en esa sociedad, lo que impera en la idiosincrasia que hay en esta sociedad en la que vivimos, y que es el mundo con sus placeres y sus deleites. Y dentro de esto viene el afán. ¿Qué es afán? El término de diccionario dice: esfuerzo o empeño grandes, deseo intenso o aspiración de algo. Y ese es el término de diccionario, ¿no? El esfuerzo o el empeño grandes que pones sobre una cosa, o es un deseo interno o aspiracional de algo. Las personas afanadas, no es difícil de reconocerlas en cuanto a que están en constante movimiento, son inquietas e intranquilas, son intensas, tienen algo o mucho de perfeccionistas y obsesivas.
Y entonces te das cuenta que la primer definición del diccionario, que es un esfuerzo de empeño grandes, en realidad, cuando entra un tema emocional, un tema de del carácter de la persona, viene a ser un trastorno en el comportamiento de las personas. De hecho, dice, date cuenta, cuántas personas que son afanosas, que están preocupadas por hacer algo y desgastan muchas energías, ponen mucha intención en eso o empeño. Y tienden al perfeccionismo. ¿Te has dado cuenta que a esas personas no les complace inclusive cómo dejas a lo mejor una cuchara puesta? No, a fuerzas tienen que ir hay personas que hasta corrigen todas las posiciones y ponen todos los cubiertos en orden y en exacta separación unos de otros, ¿no? Por ahí tenemos la idea de personas afanosas, ¿no? La palabra afán utilizada en este pasaje de Mateo 6, 25, viene de la palabra griega que es merinao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra connota, o sea, habla sobre distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Esto es, cuando tú sientes afán, te das cuenta que no te es suficiente, está buscando algo por aquí, contener esta pieza, por ejemplo, en X posición. Si no dices, no, es que por la luz tiene que ir así y no tiene que ir derechita, y es que si la pones así, y entonces sobre algo que vendría a ser algo sencillo y normal, viene a ser algo que te distrae en varias partes y empiezas a ver cositas por todos lados. Esa es una parte en la cual nuestras emociones buscan la expresión de algo que dentro no está correcto y que de hecho parte de un tema de templanza y de mansedumbre, saber administrar las cosas y tener control de tus emociones, de tu carácter. Y sobre esto viene otra palabra que se desglosa, que es la ansiedad. La ansiedad como tal no viene en la palabra en la escritura, pero ahorita vamos a ver algunas palabras que vienen a hablar sobre este tema. Pero ¿qué es la ansiedad? El afán ya vimos que es la preocupación intensa, el esfuerzo grande que hacemos por algo y que tiende al perfeccionismo y a la obsesión. La ansiedad es una emoción normal de miedo e inquietud ante el estrés, pero cuando es excesiva y abrumadora. Y entonces, aquello que tú procurabas que quedara bien puesto, regresando al ejemplo que ponía, resulta que después entras en estrés y entonces es que si viene fulanito y lo ve de fuera posición, no, se va a enojar, no va a ser de su agrado, y inclusive viene a ser una reacción de buscar satisfacción de uno mismo, ¿no? Es que yo tengo que ponerlo bien, tiene que quedar así, y entonces sobre eso empiezas a tener una manifestación de miedo e inquietud. Es que no queda, es que ¿cuántas personas hoy están en un estrés extremos que los entra a entrar en ansiedad? Fíjate, la ansiedad interfiere en la vida diaria y puede indicar un trastorno emocional, manifestándose físicamente como palpitaciones, sudoración, tensión, problemas para dormir y concentración, y requiriendo tratamiento como terapia en algunos casos. Llega al punto que es tal la ansiedad que uno tiene que hasta tiene que ir a un tratamiento. Entonces, el afán viene de una preocupación y la ansiedad es la manifestación de esa emoción llevada a un extremo ya en una parte
física. Si se quedara únicamente en una cuestión almática del alma, se trata de una manera. Pero ya cuando llega a tener una manifestación física, estamos llegando a un extremo, ¿no? Ya está fuera del control natural. Ahora, en la palabra, en la escritura, hay mucho que decir sobre la ansiedad, pero no viene la palabra como tal. Pero cuando encuentras algo como problemas, pesadez, angustia y preocupación, se está refiriendo a el tema de ansiedad. Ahora, ni el afán ni la ansiedad son demonios. Es que tengo un espíritu de ansiedad. No, no es cierto. Aprende a controlar tus emociones en un momento dado. Eso no es una cuestión demoníaca, es una cuestión almática. Asimismo, el afán, ¿dónde se genera? No viene, valga la expresión, no viene un demonio, ándale, preocúpate. No, es tu voz interna que te metes presión por tus ideales y pensamientos y raciocinios que te has creado. El mundo te ha dicho, tiene que ser así, uno se lo traga completamente, lo acepta y lo manifiesta de esa manera. Yo no estoy diciendo que en un momento dado alguna cuestión espiritual pueda influenciarte, puede ser, pero si entendemos que es una cuestión emocional, viene del alma, y el alma, pues, ¿quién tiene el control del alma? ¿Y quién puede transformar el alma? El Padre puede transformar el alma, pero nos ha dado la autoridad y el control a través del Espíritu Santo de nuestras emociones y sentimientos y de nuestra voluntad. Entonces, para aquellos que dicen, ay, es que un espíritu de ansiedad me está atacando, no es cierto. No, es que no sabes controlar tus emociones a través del Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí podemos entrar en esto. Cuando tu preocupación está en las cosas mundanas de este mundo, viene este afán y ansiedad. De hecho, el pasaje que acabo de leer cita 3 versículos. 3 veces el Señor Jesús repite esto. En el verso 25. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer y qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué ves en esto? Meras cuestiones materiales. Verso 31. No os afanéis pues diciendo nuevamente, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Si te das cuenta, esta parte de el afán que el Señor manifiesta es sobre cosas físicas que traen la preocupación en la parte almática, donde los pensamientos, la mente han estado trabajando de acuerdo a lo que te has contaminado, y que entonces es que tiene que ser así. Y entonces vivimos en un mundo en el cual que tratamos de satisfacer las reglas del mundo, y en esto, como no lo logramos, entramos en ansiedad y en afán. Las personas dicen en el mundo, es que si no tomas café de Starbucks, eres un pobre. Y entonces la gente trabaja por tener un café de Starbucks, aunque se quede sin comer. Comida saludable. Entonces, y nuevamente el Señor Jesús en el verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y los afanes que aquí se hablan es comida, bebida, vestido, el mañana y el vivir diario. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuántas veces hemos tenido episodios en los cuales estamos afanados y pensados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo voy a resolver esto? No, espérate. El Señor Jesús de entrada dice, cada día basta su propio afán. Entonces, entendiendo esto, debemos entrar en un consenso, en un entendimiento de que
Dice el Salmo 127:2: Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice, y creo que va a quedar más claro: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y esto es, a ver, tú te estás afanando por algo que tienes un proveedor celestial que te lo puede dar, pero tú estás afanado al respecto. Y sabes qué, no importa cuánto hagas, no va a ser suficiente. Así te levantes, decían antes, mi papá me recuerdo mucho que decía, trabajar de sol a foco, ¿no? Porque él se iba de mañana, cuando el sol, en la mañana, ¿no? Cuando el sol ya está despertando, y regresaba al trabajo ya cuando teníamos que ocupar la luz, porque ya era de noche. Alguna vez que fui, andaba con mi papá en la calle acompañado de su trabajo, me acuerdo muy bien en una zona de oficinas, y era de noche, y había en los edificios algunas luces prendidas, ¿no? Que se veían desde la calle. Y yo le decía, oye papá, ¿por qué? Pues es que tienen que sacar el trabajo y entonces tienen que quedarse más tiempo y hasta que no terminen, ¿no? Y yo recuerdo que de ese tiempo decía, es mucho trabajo, ¿no? Si desde la mañana están trabajando hasta ahorita en la noche y quién sabe qué hora. Y la gente vive afanosa por sacar su trabajo, por ejemplo. Cuando la Escritura dice, pues no importa que lo hagas tanto, es inútil que te esfuerces tanto, si el que da el alimento y el sustento es el Padre Celestial. De hecho, debemos entender así, estamos buscando donde no es, para sustentar y tener la provisión al respecto. De hecho, Eclesiastés 8:16 dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. ¿Recuerdas el libro de Eclesiastés como Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es una causa vacía, no tiene un fin superior más que satisfacer este mundo natural que tenemos? Y si tú pones tu intención de vida en ello, pues estás perdiendo el tiempo. Y es lo que da a entender Salomón en Eclesiastés. Mateo 13:7, en la parábola del sembrador, dice que una parte de los espinos cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en la explicación del versículo, en el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, qué bueno que fuiste a la iglesia, a la congregación y aceptaste al Señor, pero sabes que mañana lunes tienes que seguirte fretando y trabajando, porque si no, ¿de qué vas a comer, no? Y entonces la esperanza que recibiste del Señor se te olvida, porque oye, tienes que cumplir esto. Y mira, el mundo dice, ándale, ¿qué te cuesta? Vamos a esta fiesta, no pasa nada. Esos son los afanes de este mundo, y que a causa de hacerle caso a esos afanes viene a ser que la palabra es ahogada. No echa raíces. Reciben la palabra y asimismo literalmente es desechada. Pero tenemos que entender esto. Esto ocurre porque somos seres limitados. El ser humano es un ser finito de entrada en su existencia. Somos eternos, tenemos eternidad, pero en algún momento fuimos creados. Mateo 5:36 dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Somos tan limitados como seres humanos y nos creemos la gran cosa. Y por eso viene nuestro afán, es que yo sí puedo, lo voy a hacer. Y digo, no está mal,
pero cuando viene a ser ya una manifestación física que te hace daño, está fuera del contexto de lo que se tiene que hacer correctamente. Lamentaciones 3:7 dice: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y esto está hablando Jeremías cuando estuvo apresado, en el cual lo tenían literalmente de forma que no se podía mover. Y así nosotros vivimos en muchas ocasiones limitados, no por nuestras capacidades solamente humanas, que cuando las entendemos no pasa nada, ¿no? En cuanto a que nos limite, sino aprendemos a saber hasta dónde llegamos. Pero ¿qué sucede cuando el mundo, los afanes de este mundo son los que nos ponen límites y nos hacen ver, dijeran, nuestra suerte? De hecho, somos tan poco observadores en la vida que si pusiéramos atención a la creación del Señor, tendríamos muchas respuestas a las cosas que nos suceden. Si tú lees en Proverbios, los últimos capítulos 28, 29, 30, vienen algunos ejemplos de cómo dice, mira, ¿cómo dice? 4 cosas hay que me sorprende y una quinta, y por ahí viene el pasaje donde dice, cómo las hormigas, no teniendo capitanes, juntas su alimento para el otoño. Y así como que pon atención al respecto, aprende de la creación. En Salmo 102, Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Si pusiéramos atención a la creación, veríamos la grandeza del Señor y lo finitos y pequeñitos que somos en comparación del universo. En alguna ocasión les platicaba de esta comparativa, ¿no? De lo pequeñitos que somos respecto al planeta Tierra, respecto al Sol, respecto a la galaxia, respecto a todo esto, somos una nada, ¿no? Literal. Si pusiéramos atención a la creación, como dice el salmista, que él vio los cielos, la luna y las estrellas, y dijo, no había telescopios en ese tiempo, no había tecnología, simplemente pensó, hijo, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Soy una insignificancia y veo tu grandeza manifestada. En Mateo 13:31, por ejemplo, también dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos del cielo y hacen nido en sus ramas. Y dice, si su fe fuera como esa semillita, las cosas que podrían salir de esa fe, aunque sea así de pequeña. Y se al canto, ¿no? Si tuvieras fe como el grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, y se movería. Y la referencia es lo que puede salir de tener una fe del tamaño o esencia de una semilla de mostaza, lo que sale después. Hay que entender esto, lo que vivimos hoy, tenemos en este planeta Tierra, nuestra vida es transitoria, ¿no? Todo lo que hay aquí es tan efímero que preocuparse tanto por ello y que nos crea afán y ansiedad viene a ser un tiempo perdido. Dice Salmo 102, 25 y 26. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos a ellos como una vestidura envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. O sea, aún la creación va a perecer, va a desaparecer, pero él permanece.
Lucas 12, 19, 20 dice, de una parábola que dice el Señor Jesús, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre rico que dice, pues tengo tanto que voy a hacer un granero más grande para disfrutar la vida. Y la vida es tan efímera, tan en un abrir y cerrar de ojos podemos dejar de existir. Y nosotros afanados por cosas que no tienen valor. Por ahí hicieron un experimento en la calle. Le preguntaban a algunas personas, ¿no? Variaban los tiempos, para la idea era esta. Si te quedara 1 hora de tiempo, ¿qué harías? ¿Con quién la pasarías? Algunos les dicen un día, otros 12 horas, otros 1 hora, bueno. Y muchos decían, no, pues con fulanito, buscaría arreglar las cosas con perenganito, quisiera ir a ver a mi padre que me abandonó y nunca lo he visto y hasta lo odio, pero quisiera verlo en los últimos momentos. Y te das cuenta que todas las respuestas van encaminadas a los seres cercanos. En ese momento ya lo efímero de la vida, lo material, la riqueza, la gloria, vienen a un segundo término porque quieres disfrutar con las personas que amas, ¿no? Aunque en teoría amas y que hasta ese momento reaccionas y dices, quisiera pasar mis últimos momentos con ellos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué no los pasas a diario? Sabiendo que la vida se puede ir en cualquier momento. En el ejercicio te dan la opción de 1 hora, 12 horas, un día, no sé. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras ese tiempo? Hay una película, se llama Click, con Adam Sanders. Trae un mensaje, aunque es una comedia, y a veces hasta un poquito respetuosa, muy al estilo de Adam Sandler. Si lo ves con entendimiento, verías que el mensaje es muy profundo. Un joven esposo con valga la redundancia, con su esposa, sus hijos, su familia, él quiere crecer en la compañía. Y tanto es su afán de crecer y de vivir con que deja que obtenga esto y mañana, y tiene un control remoto del cual se salta las partes que en su vida en teoría le quitan tiempo para crecer en la compañía, y crece afanado al respecto, y al final, ¿qué tiene? Nada. Pierde la familia, pierde a sus hijos, pierde la salud, y sí, es rico, pero se da cuenta que ha perdido muchos sucesos de su vida. Y el mensaje que trae es ese: disfruta los momentos, disfruta lo que tienes, lo que realmente tiene valor. Obviamente no es cristiana, pero el mensaje perfectamente. Esta Mateo 8:26, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, está hablando cuando va caminando sobre el mar, y la mano de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto viene a relación con los afanes de la vida, porque lo que está diciendo es, ¿se recuerdas el pasaje? Dice, ¿tú crees que si aún Salomón, siendo el más majestuoso rey en sabiduría y riqueza, pues venía a hacer nada de eso respecto a que el Señor le da una vestimenta a los lirios más hermosa que lo que vestía Salomón? Dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas por el vestir? ¿Por qué te afanas por el comer? Si las aves de los cielos, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, el Padre Celestial las alimenta. Si el Padre Celestial es nuestro sustento, ¿por qué nos afanamos? Y entonces viene esa parte de, ¿no le crees a Él? ¿Tienes poca fe? ¿O dudas que el Padre te pueda proveer? La realidad es que muchas veces pasamos por esos momentos, esos episodios en los cuales dudamos. Y como el Señor Jesús a Pedro dice, ¿por qué dudaste?
O a los discípulos en la barca, ¿qué les pasó? Aunque hubiera tormenta, ¿qué no ustedes hubieran podido orar diciéndole, tormenta detente? ¿Por qué dudaron? Mateo 16:8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Cuando la ansiedad y el afán vienen a nuestras vidas, dudamos del que menos deberíamos de dudar, que es del Padre. Y ponemos nuestra confianza en todas las demás cosas que no nos pueden dar la seguridad. Voy a trabajar mucho para mañana. Mañana voy a hacer esto. Inclusive llega un momento en que no duermes por estar pensando en las cosas que tienes que hacer mañana. Los afanes de esta vida ponen en evidencia que necesitamos crecer en fe. Y Jesús les dice en este ejemplo, los pajarillos, vean los pajarillos, nuevamente el ejemplo de la naturaleza. Vean los pajarillos. Ellos no hacen absolutamente nada por sí mismos y reciben alimento. Dime, ¿has visto algún pajarito falto de alimento? ¿Desnutrido? Que tenga ¿cómo se llama cuando estás bajo de nutrientes? Se me fue la palabra. Bueno, ya sabes a cuál me refiero. ¿Has visto a un pajarito desnutrido? ¿Con anemia? No. ¿Por qué? Porque el Padre les provee el alimento. ¿Por qué habríamos de pensar que con nosotros no? ¿Por qué habríamos de dudar en su sustento sobre nuestras vidas? Y más cuando ya fuimos adquiridos por la sangre del Cordero como sus hijos. ¿Él realmente nos despreciará? ¿Nos dejará en el olvido? Claro que no. No tendríamos por qué dudar, pero la ansiedad de este mundo el afán de este mundo, hace que tengamos ansiedad y nos olvidemos del que no deberemos de olvidarnos. Y quiero que hagamos esta comparativa. La vida del reino. La vida del reino, de entrada, es preciosa, porque así el Padre la diseñó para nosotros. Salmo 72:14 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué permitimos entrar en la ansiedad? Cuando el control no está en nuestras manos, está en sus manos. Queremos resolver lo que no podemos hacer. Por eso les hablaba sobre las limitaciones. Hay cosas que están fuera del alcance de nosotros que deberíamos de soltar y decir, Señor, esto no puedo hacer nada más. Lo que a mí me correspondía ya hice. Lo que ya no puedo hacer, te lo dejo a ti. El Señor tiene el poder de cambiar circunstancias. Él tiene el poder de abrir puertas. Él tiene el poder de cambiar corazones, transformar corazones. Él tiene la autoridad para algo que parece malo se vuelva en algo bueno para nosotros. Porque dice Romanos, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces cuando entendemos esto, vemos que todo no es malo. Aprendemos a ver las cosas desde la visión del Padre. Cuando lo hagamos, aprenderemos a ver todo como una oportunidad de que Él sea glorificado en lugar de una oportunidad para quejarnos y reclamar. De hecho, las bendiciones vienen no por las acciones, sino por creer en Él. Dice Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hace un momento
que estaba meditando sobre este pasaje, o más bien cuando lo escribí, el Señor me hizo entender algo que se ha entendido mal en muchos lados. La bendición, aquí que se refiere, no es por el diezmo, es por la obediencia. El probadme es, hazme caso, obedece lo que te estoy diciendo y verás, y empieza a ser obediente con los diezmos. La bendición no está en los diezmos, la bendición está en la obediencia de entregar los diezmos. Bueno, en ese momento, en aquel tiempo, cuando Malaquías estaba hablando al pueblo de Israel, de Judá. Ajá. La bendición viene porque en el reino que Él nos ha dado, en el cual ahora vivimos, la bendición viene de obedecerle a Él. No importa qué cosas hagas en cuanto a que te esmeres a hacer la acción, viene por la obediencia. Aquí la bendición no viene por entregar diezmos. En cuanto a lo monetario, viene por la obediencia, por la disposición del corazón. Lucas 18:30 dice que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Él se encarga de bendecirnos más allá de lo que imaginamos y hemos podido pensar. De hecho, ese es un tema espiritual. Habacuc 1:5 y 6 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Oye, pero es una nación contraria al Padre Celestial, sí, pero Él tenía que tomar a una nación idólatra para avergonzar al pueblo de Israel en cuanto a la obediencia. Y fue un tema espiritual, porque tenía que corregir el corazón del pueblo de Judá. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y cuando hablamos de esto, cuando está el autor de Hebreos hablando sobre toda la obra redentora del Señor Jesús, no está hablando únicamente en lo físico, que fue sacrificado y crucificado. Está hablando de lo que obtuvimos y recibimos en el ámbito espiritual. Y si entendemos que el afán y la ansiedad que tenemos por las cosas materiales, deberíamos tener esa intención y este empeño en las cosas celestiales, las cosas serán muy diferentes en nuestras vidas. De hecho, Él nos da una providencia protectora, Él nos da su gracia. Daniel 1:9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si Daniel y sus amigos le cayeron bien al jefe de los eunucos, fue porque el Señor estaba al pendiente. Lucas 12:7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si el Señor tiene cuidado de nosotros, todas las cosas, Él sabe lo que necesitamos, como para que andemos afanosos al respecto. Y con eso no estoy diciendo, entonces tírate en la hamaca y no hagas nada. De hecho, la indicación que le dio el Señor a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Tú vas a entrar y vas a conquistar la tierra prometida. Yo estaré contigo, tú tienes que hacer lo que yo te he mandado que hagas. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, no era opcional, era un mandato. Esfuérzate en hacer
lo que es correcto y lo que yo te estoy diciendo. Esa es la providencia del Señor sobre nosotros. Porque si pensamos solamente en la abundancia, nos estamos olvidando de la fuente de esa abundancia. Sus promesas de abundancia es diferente en cuanto a que lo buscamos a Él y Él nos da la bendición. No buscamos la bendición para conocerlo a Él. Zacarías 8:12 dice: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de ese pueblo posea todo esto. Recuerda esto, y lo vimos en la semana. Cuando el Señor dice algo, estate confiado, porque si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Su promesa la sella con un juramento, y esto es un pacto. Él nunca falla. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero buscamos al Señor por recibir la abundancia, o buscamos al Señor aunque no recibamos la abundancia, porque Él nos da. Y cuando el Señor dice que nos va a dar en abundancia, Él lo va a hacer porque le place hacerlo. Amós 9:13 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y lo que está diciendo es: el que viene atrás va a alcanzar al que va adelante, porque yo le voy a dar abundancia, porque yo lo estoy prometiendo. Entonces, si el Señor tiene cuidado de nosotros, Él nos ha prometido cosas, Él ha puesto su gracia sobre nuestras vidas, Él ha puesto su providencia, y entendemos que es un tema espiritual, ¿por qué deberíamos de preocuparnos por los afanes mundanos de esta tierra? Y la clave está en esto. Dice el pasaje que leímos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, esto es comida, bebida, vestimenta, el mañana y la vida misma, dice, Él se va a encargar de sustentar todo esto. Si hacemos al Señor nuestra prioridad, esto va a acontecer. Dice José 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa seremos a Jehová. Josué les dijo: miren, mi prioridad es servir al Señor. Si ustedes no quieren, ustedes lleven las consecuencias al respecto. Literalmente les dijo: no me importa a quién adoren, si esa es su decisión lejos del Padre Eterno, pero yo he decidido ponerlo primero a Él. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hablando del Señor Jesús. La prioridad del Señor Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Mateo 22:21 dice: le dijeron: de César, y les dijo: dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dios, el Padre Celestial, tiene que ser Yahweh, tiene que ser nuestra prioridad. Y entonces, cuando nosotros nos comprometemos a buscarlo a Él en lo espiritual, hablando de las que es un tema espiritual, Él se encarga de lo material, de los afanes de este mundo. Si estamos afanosos y ansiosos es porque no lo estamos buscando a Él. Dice Sofonías 2:3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Todo está en que nosotros busquemos lo de Él. Lucas 11:10:
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. La búsqueda del Señor no es una búsqueda infructuosa, no es una búsqueda que nos haga perder tiempo, no es algo en lo cual podamos andar como perdidos, no. Si buscamos, lo vamos a encontrar, porque Él desea ser hallado de parte de nosotros. Hace un rato platicaba con mi hijo, y con eso quiero cerrar. Todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, con Trump y todo esto que está ocurriendo, y algunos teólogos, estudiosos, y sí creo que es por parte de revelación del Espíritu Santo, entendiendo los tiempos, dice la Escritura que había hombres entendidos en los tiempos, esto es, que sabían discernir lo que estaba ocurriendo. Y platicaba con mi hijo, y algunos de esos estudiosos dicen que estamos en los últimos tiempos. Yo creo firmemente eso, que nosotros vamos a ser la generación que le toque ver la venida del Señor, y que todos los tiempos se están acomodando para que se cumpla esta agenda 2030, y que hacia el 2030 estemos en los últimos tiempos finales, ¿no? Parte de la tribulación, ya lo veremos en algún momento esto, más a detalle. Pero yo le decía, platicaba con mi hijo, le decía, mira, es que hace un año que platicamos de esto, me resultaba aún lejano pensar que el mundo se acomodara para que todos los sucesos bíblicos, escatológicos que ocurrieran, vinieran a ser. Pero estoy completamente asombrado cómo en ese tiempo los tiempos han acortado, y hoy una posibilidad de guerra a nivel mundial está tan latente gracias a Trump. Cuando hace un año parecía lejano, ¿no? Yo le decía, yo no veo por dónde puede haber una guerra a nivel mundial si todos se llevan muy bien. Todo lo que está haciendo Trump está llevando a un suceso escatológico que abrirá el tiempo de los 7 años, del tiempo de tribulación, de los 2 profetas, del anticristo, de la bestia, etcétera. Todos estos sucesos que vienen descritos en la Escritura. Y lo platiqué con mi hijo, entonces tuve la oportunidad de salir a la calle, caminé un poquito de aquí a la esquina, e iba con el Señor Jesús, platicando, meditando, y yo decía, Señor, en verdad los tiempos tan cortos, yo no quiero estar mal, yo quiero estar bien contigo, y si hemos de padecer, yo quiero estar firme, y si hemos de ser confrontados, yo quiero permanecer firme, yo no quiero que mi vida se pierda. Como hijos del Padre vamos a pasar persecución, angustias, señalamientos, lo hemos de pasar, pero Él nos va a sustentar. Busquemos primeramente el reino de los cielos, busquemos lo que es bueno para nosotros delante de Él, y Él de nuestras necesidades se encarga. De hecho, esto había sido ya una parte de enseñanza que se había dado. Oremos, intercedamos por las necesidades de los demás. No pidamos por nosotros, sino que por alguien más, porque seguramente habrá alguien más orando por nosotros. Dejemos que el Señor sea el primer lugar, y que estos afanes y ansiedades que llegamos a tener no sean manifestaciones físicas que nos dañen, sino sea la oportunidad de entregarle nuestras cargas al Señor, que Él las lleve y que podamos descansar en su voluntad. La ansiedad viene a ser una manifestación de preocupaciones que están fuera de nuestro control, de nuestro alcance y de nuestro poder de resolver. Dejemos que Él se encargue de esas cosas, y nosotros veamos en la paz que Él nos da al estar en esta nueva identidad que tenemos en su reino como hijos suyos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque tú tienes tanto cuidado de nosotros, que aún en las cosas pequeñas, sencillas, tú nos pones este entendimiento de no buscar la satisfacción terrenal y humana, sino buscar lo tuyo, lo que viene de lo alto.
Señor, danos sabiduría, entendimiento y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser atentos y discernir y evitar entrar en afanes, preocupaciones y en ansiedad. Señor, entendemos que cuando entramos ya en una cuestión física de ansiedad es porque hemos permitido que lo emocional nos supere. Señor, y tú quieres que en lo emocional, en lo almático, estemos en paz contigo, confiando en ti. Señor, ayúdanos cuando nuestra fe es poca, es corta e insuficiente, Señor. Haznos crecer en fe. Aumentanos la fe. Que no seamos como Pedro, que al ver las tormentas hundió y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Señor, que tengamos la certeza de confiar completamente en ti, aún en las circunstancias más difíciles. Padre, sé en nosotros y guárdanos. Bendícenos y llévanos a lo alto. Que nuestra mirada está puesta en ti, en buscar primeramente de ti, de tu reino, de hacer tu voluntad, de hacer lo agradable, lo que es justo y verdadero. Y Señor, de las cosas terrenales, tú te encargas. Gracias, Señor, por esta promesa. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.